Amigos de Benepress, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar con el economista Francisco Rodríguez, graduado en la UCAP, acá en Venezuela, pero además con maestría y doctorado en Harvard. Trabajó en Bank of America y en Torino Capitals. Todavía trabaja en Torino Capitals, tenemos entendido. Entre 2008 y 2011 fue jefe de investigación de la Oficina de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Entre 2000 y 2004 fue jefe de la Oficina de Asesoramiento Económico de la Asamblea Nacional y es profesor de la Universidad de Maryland y de Wellesley University. Bienvenido, economista. Buenos días, un gusto estar aquí. Fíjese, usted ha sido nombrado por el señor Henry Falcón como el encargado de realizar el diagnóstico para después tomar decisiones en materia económica si alcanzan la presidencia de la República. Yo quisiera comenzar por eso, por el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico han hecho ustedes de la economía venezolana para posteriormente tomar esas decisiones? Bueno, esta es una economía que se ha desplomado, esta es una economía que ha sufrido la contracción económica más fuerte, no solo de la historia venezolana, sino de toda la historia registrada de América Latina. O sea, el Producto Interno Bruto por habitante ha caído en más de 38%. Los salarios de los venezolanos durante el gobierno de Nicolás Maduro han caído en un 93% en términos reales. La economía en este momento está entrando en hiperinflación, acaba de entrar. Estamos estimando una inflación que puede estar entre 15.000 y 20.000% para finales de este año. Y efectivamente la economía está fuera de control. La producción petrolera ha caído en 1,2 millones de barriles y el petróleo es la principal fuente de recursos y de divisas para este país. Entonces esta economía hay que recomponerla. Lo primero que hay que hacer es un programa de estabilización macroeconómica. Hay que detener y hay que parar en seco la hiperinflación. Y nosotros lo que hemos planteado como una política de estabilización justamente para parar en seco la hiperinflación es la dolarización. La idea de que nosotros adoptemos el dólar como moneda, eso además va a permitir que los venezolanos ganen salarios en dólares. Aquí hay muchos bienes que se han dolarizado, el costo de los bienes y están aumentando, se están duplicando y en algunos casos hasta triplicando cada mes. Eso se puede parar en seco con un programa de dolarización que además permitiría devolverle el poder adquisitivo a los venezolanos. Pero la idea de nuestro diagnóstico es que va ganado con una serie de políticas en las cuales nosotros, contra la hiperinflación, nosotros vamos a tener la dolarización, contra la caída del poder adquisitivo del salario y para sustituir a los programas sociales clientelares del gobierno que están excesivamente politizados, nosotros vamos a introducir una tarjeta solidaria. Entonces tenemos iniciativas y soluciones para cada uno de los problemas económicos que nosotros vamos identificando para voltear esta economía, para convertirla en una economía dinámica, una economía capaz de tener crecimiento sostenido, con equidad, de tener progreso y de darle una vida digna a la gente. Dolarizar la economía significa adoptar las políticas monetarias de Estados Unidos. ¿Cómo queda el Banco Central de Venezuela allá? Sí, dolarizar la economía implica utilizar el dólar norteamericano y eso lo que quiere decir es efectivamente que nuestra economía va a estar muy ligada a la economía de cuya moneda adoptemos, en este caso el dólar norteamericano. Eso quiere decir efectivamente que nuestros ciclos económicos van a estar muy ligados a los de ellos, lo cual ya de por sí ocurre, ya de por sí eso es normal. Porque Estados Unidos tradicionalmente ha sido nuestro principal socio comercial, debe seguirlo siendo. En este momento, en términos de nuestras exportaciones, como han caído tanto como producto de todo el problema que ha habido con Estados Unidos, entonces ha dejado de ser nuestro principal socio en términos de exportaciones, pero eso tiene que cambiar, debería de ser, y es natural que sea nuestro principal socio en términos de exportaciones e importaciones. Entonces está bien que nosotros estemos ligados a esa economía. Es cierto totalmente que la dolarización tiene costos y hay herramientas que tú sacrificas, hay herramientas de política monetaria y cambiaria que tú sacrificas, que lamentablemente en Venezuela nunca se han utilizado bien, porque nosotros somos un país que tiene 39 años sin ver inflación de un dígito. Entonces nuestra política monetaria no es una política que ha servido para estabilizar la economía, y en ese sentido adoptar la política monetaria de otro país no necesariamente es algo que nos vendría mal, si eso puede permitir bajar la inflación, eso puede permitir que nosotros desarrollemos, por ejemplo, lo que ocurre en los países dolarizados que tienden a desarrollar muy rápido algo que otros países en desarrollo no pueden desarrollar, que son los mercados
financieros de largo plazo con bajas tasas de interés que estimulan el desarrollo, entonces nosotros podemos tener otro, digamos, entramado en términos de las bases para el crecimiento económico que pueden permitir que la economía y que el Estado se concentren en las cosas que es importante hacer, porque la política monetaria y la política cambiaria en realidad son políticas accesorias, son políticas que tú puedes utilizar para estabilizar la economía, pero tú tienes otros mecanismos, tales como, por ejemplo, construir un fondo de estabilización. Lo importante es que el Estado se dedique a hacer las cosas que los Estados deben hacer para que la gente esté mejor. Los Estados deben proveer educación, construir escuelas, construir hospitales, construir infraestructura, dictar el marco jurídico institucional básico y protegerlo para que existan derechos de propiedad. Eso al final es lo que te construye una economía sólida. ¿Cuánto hay que salir a buscar a organismos internacionales para inyectar a esa economía? ¿Cuánto dinero hay que ir a buscar? Sí, nosotros estamos estimando aproximadamente $15.000 al año, o sea, nosotros estaríamos hablando... 15.000 millones de dólares, perdón, sí. 15.000 millones de dólares, o sea, 15 millardos de dólares al año durante los 2 primeros años. Eso podría venir acompañado además de algunas instancias específicas, o sea, es posible que se tenga acceso a más y evidentemente si tenemos acceso a más es algo que nosotros, o sea, este país necesita muchísimos recursos y mientras más nosotros tengamos, más rápido va a ser la recuperación, pero un poco el plan en el que nosotros hemos pensado justamente, un plan en el que la economía pasaría de la situación actual en la cual tú has tenido unas importaciones de bienes y servicios que han caído por debajo de 20.000 millones de dólares a tener unas importaciones que estén entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Entonces la cifra de financiamiento sería aproximadamente 15.000, 20.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto tiempo tardaría ese cambio al dolarizar la economía? ¿Cómo ir adaptando al país a eso? Sí, ese cambio se puede hacer relativamente rápido. O sea, tú tienes un proceso de implementación que es un proceso en el cual el Banco Central... o sea, hay 2 pasos. Uno de ellos es uno en el que el Banco Central cambia todos los bolívares en circulación a dólares. Y eso, o por lo menos le ofrece a las personas que quieran cambiar sus bolívares a dólares. O sea, tú no deberías dejar a los bolívares sin valor porque la gente no puede cambiarlos. Pero lo que tú sí puedes hacer es que tú puedes respaldar todos los bolívares en circulación con reservas internacionales y el resto y los que te quieran cambiarlos por reservas internacionales. Nosotros hemos planteado que si la dolarización se adoptase hoy, por ejemplo, podríamos tener una tasa de conversión de 70.000 bolívares por dólar. No necesariamente, como nosotros sabemos, el dólar paralelo ha venido aumentando y en medio de esta deriva y este desastre económico que son las políticas de Nicolás Maduro, es muy posible, es muy probable que el dólar paralelo esté mucho más alto en el momento que nos toque la transición de poder. Entonces, esa cifra de 70.000 de repente va a ser más alta en ese momento si el dólar paralelo está más alto. Pero, por ejemplo, para fijar y concretar la idea, nosotros en este momento, si lo hiciésemos hoy, podríamos cambiar todos los bolívares en circulación por dólares a una tasa de 70.000. Eso quiere decir que si usted tiene 70 millones de bolívares, que en este momento alcanzarían para comprar aproximadamente $300 en el mercado paralelo, el Banco Central tiene suficientes recursos como para cambiarle esos 70 millones de bolívares por $1.000. Y después... Cuando usted dice tiene suficientes recursos, ¿es buscando financiamiento? No, con las reservas internacionales. Esto con el actual nivel de la base monetaria, esto se puede hacer con 1/3 de las reservas internacionales. 9.000 millones de dólares. Necesitas 3.000. Necesitas 3.000 para hacer esto una tasa de 70.000 bolívares por dólar. Claro, aquí queda una gran incertidumbre que nos va a quedar a todos, que es que ellos dicen que tienen 9.000. Nosotros no sabemos, sabremos el día que llegamos ahí. Además, recordemos que cuando, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, cuando los sandinistas perdieron el poder, el momento entre las elecciones, el momento que entregaron el poder, es algo que en la historia nicaragüense se terminó llamando la piñata. O sea, nosotros vamos a hacer todo lo posible por evitar eso y por ir hacia una transición lo más rápido posible y una entrega y uno de los planteamientos que se le va a hacer al gobierno es que entregue el poder inmediatamente después de que pierdan las elecciones el 20 de mayo. Pero sin embargo, dado eso, nosotros tenemos que tener planes económicos, lo que me corresponde a mí es tener planes económicos que sean lo suficientemente prudentes como para no contar con que tenemos lo que puede que se terminen de robar en el tiempo que les queda. Pero por eso te digo, incluso si se llevasen 2/3 partes de lo que hay en reservas internacionales y dejasen solo 3.000, allá es suficiente para hacer el proceso de dolarización. Si dejan 0, entonces sí habrá que pedir algo adicional, que por cierto sería necesario, o sea, si te dejan 0 en reservas internacionales, vayas a dolarizar o no, igual vas
vas a necesitar buscar dinero afuera porque un país no puede tener cero reservas internacionales. Pero ese es un paso, o sea, hay un paso que es convertir los depósitos, cambiar todos los bolívares, o por lo menos todos los bolívares de la gente que quiera cambiarlos a dólares a la tasa de conversión que se adopta. Y hay otro paso que es un paso en el que los contratos pasan a estar a dólares. Y el mecanismo de transición que nosotros hemos planteado es uno donde hay, digamos, dos caras. Uno es el sector público. El sector público pasa inmediatamente a dólares. Los salarios del sector público y todos los contratos del sector público, los pagos de impuestos, todo se hace en dólares. Y al mismo tiempo tú tienes un salario mínimo. Nosotros no venimos, o sea, nuestra idea no es hiperregular esta economía. Nosotros creemos en el mercado, creemos en las decisiones libres. Entonces, por lo tanto, si bien habría una facultad, una posibilidad de que la gente, incluso que las empresas siguiesen teniendo contratos en bolívares, el salario mínimo sería fijado en dólares. Entonces, por lo tanto, se tendría que pagar el equivalente o sea, si o usted paga salario en dólares o usted paga salario en bolívares, pero al equivalente en dólares a ese salario mínimo que se fijaría en dólares para toda la economía. Eso ya de por sí va a generar un proceso de inmigración voluntario que debería ser un proceso, vamos, muy, muy acelerado de migración de la mayoría de los contratos, si no la totalidad de los contratos, a contratos que estén expresados en dólares. Vamos a hacer una pausa, señor ¿Cómo no? Rodríguez, y venimos para seguir conversando sobre otros aspectos y sobre todo las políticas que van a realizar en torno a esta dolarización y en torno al impacto que pueda tener la entrada del dólar al país, la salida del bolívar y ayudar a esas políticas para ayudar a los más desposeídos. Ya venimos.